Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En este día venimos con la palabra del Señor, como siempre, en nuestro estudio bíblico que hacemos todos los días. Y hoy reflexionamos la continuación, ciertamente, de esta división tan hermosa que hace San Marcos desde su Evangelio. Lo estamos leyendo desde una lectura teológica que le llamamos la toponímica, es decir, los nombres sobre lugares. El desierto, el lago de Genesaret, en camino, es decir, estamos en la ruta. ¿Camino hacia dónde? La cuarta, Jerusalén. Los 4 elementos espectaculares, ¿verdad? Como encontramos dentro de este estudio y dentro de esta división bíblica. Ojalá que esto nos ayude, nos dé la fuerza necesaria, ¿verdad? Para entender y sobre todo después ponernos también en camino y entendimiento de lo que el Señor nos quiere regalar. Bueno, vamos a reflexionar y vamos a seguir lo que nosotros dejamos anteriormente en nuestro curso bíblico, así en forma ordenada, en forma sistemática, procuramos presentarlo. Decíamos que cuando hablamos en camino, estamos hablando en camino. Entonces encontramos que el primer elemento, ley de este camino es el renunciarse a sí mismo. Y también la pérdida de la vida por el Evangelio y por Jesús, la pérdida. En un sentido negativo, pero en un sentido positivo, dice que el que vive esto salvará su vida. Y después nosotros decíamos lo que, como pregunta retórica también, ¿qué es lo que concretamente el hombre debe cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Dentro de nuestra mentalidad, se entiende, ¿verdad? Porque es metanoia, nous, conocimiento, más allá de. Entonces, decíamos que lo primero es entender que el Hijo del Hombre debe sufrir. Cuando estamos diciendo que el Hijo del Hombre debe sufrir, nos referimos directamente a una de las
limitaciones, ahí está, limitaciones del hombre, limitaciones nuestras. Porque nosotros, si vamos a hablar en griego, vamos a decir Adam, Adamá, tierra, humus, humanidad, hombre. Ahí dice la ubúgina, ¿verdad? Adam, Adamá. Bueno, pero eso, ¿qué quiere decir ese humus, Adam, Adamá, tierra, suelo? Significa que nosotros somos limitados. Así de sencillo. Eso no es lo que quiere decir. O sea, el hecho de que se nos diga hombre, que somos hombres, quiere decir, ya en la misma palabrita nos dice vos sos limitado, vos sos tierra. Capítulo 3, versículo 19 del Génesis justamente te vuelve a decir, pero así directamente, recuérdate, hombre, que eres Adán, que eres Adamá, que eres polvo, que eres suelo, que eres tierra, y que a la tierra, al suelo, al polvo, tú volverás. Te hace recordar simplemente. Te hace pensar y te hace entender. Por eso es que tenemos que entender lo que es la Biblia, ¿verdad? Tenemos que entender la Biblia. Y tenemos que ir al mensaje principal, ¿verdad? Anili Yagüero Zapuca y Pareí la Biblia sin entender, ¿verdad? Porque entonces confundimos más. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Es una gran responsabilidad. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que buscar, tenemos que decirlo. Porque si nosotros no decimos, dejamos que mucha gente ahí nos bombardeen con sus mensajes. Ahora nomás, cualquier esa secta ahí que te habla en la misma televisión, ¿verdad? Entonces te bombardea, ¿verdad? Con la misma cosa. Venga aquí, lleve su dinerito. O sea, Dios es un banquero ahora también, ¿verdad? Pare de sufrir porque Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello. En realidad lo que queremos es, nosotros queremos parar de sufrir. Primero es la vende diezmo, primero es la vende plata. Nosotros sí, dejamos de parar de sufrir. Ustedes van a seguir luchando, empeñando, sea pemoyana, sea. Entonces, paremos verdaderamente de sufrir, pero entendiendo lo que significa el Evangelio, ¿verdad? Entendiendo lo que es Jesús. Y justamente el primero te dice que el Hijo del Hombre debe sufrir. Lo primero luego te dice que debe sufrir. Pero hay que entender entonces qué significa el sufrimiento. Porque eso te está vendiendo espejitos y te está vendiendo entonces cosas irreales. Porque nunca vamos a dejar de sufrir. Nunca, nunca. Siempre estaremos sufriendo. Ahora, ¿qué entendemos por sufrimiento? ¿Y cómo tenemos que afrontar el sufrimiento? ¿Y qué clase de sufrimiento nosotros tenemos en la vida? Bueno, los discípulos tienen que saber, han de aprender cuál sea el designio de Dios sobre Jesús. En primer lugar, tenemos que saber cuál es el designio. O sea, ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta esencial y fundamental para todos cristianos. Señor, ¿quién eres tú, tan pobre al nacer? Brotes de olivo, recuerdo muy bien esa música hermosa, ¿verdad? Escuchen un poco, pongan ahí en YouTube. Jesús, ¿quién eres tú? Pongan un poco esa musiquita, Brotes de olivo. Y ahí ustedes van a ver una síntesis, ¿verdad? Teológica también hermosísima, ¿verdad? Porque te va pasando por la Biblia, desde su nacimiento, tan pobre al nacer. Y después, al final dice, que mueres en cruz, que mueres en cruz. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel que pide perdón. Y así sigue, brotes de olivo. Entonces esto nos invita, ¿verdad? Y nos exige, ¿verdad? Que nosotros hagamos ese camino y que nosotros verdaderamente podamos encontrarnos con nosotros mismos, de acuerdo a lo que el Señor nos va regalando, de acuerdo a lo que el Señor entonces nos va mostrando en ese camino, ¿verdad? Entonces los discípulos deben saber, los discípulos han de aprender cuál sea el designio de Dios. En primer lugar, sobre Jesús. ¿Quién eres tú, verdad? Es la enseñanza primordial del discipulado. Es la enseñanza primordial. Entonces, el discípulo, el que sigue a Jesús, tiene que entrar en esta onda, tiene que entrar en este camino del discipulado. Ahora, este seguimiento implica el abandono de su concepción mesiánica, la transformación de todas sus esperanzas. Implica entonces el abandono de su concepción mesiánica. Atención, ¿qué quiere decir el abandono de su concepción mesiánica? Se refiere directamente al abandono de su concepción mesiánica del Antiguo Testamento. Porque ¿cuál era la concepción mesiánica del Antiguo Testamento? Y era justamente un Mesías caramelito, un Mesías dulce de leche, que viene y que hace todo por ti, ¿verdad?
Entonces eso en la comunidad cristiana incluso era una herejía, ¿verdad? Y que hasta ahora todas estas sectas que te presentan a un Jesús dulce de leche, caramelito, que te va a dar todo, que te va a solucionar tus problemas, que te va de la prosperidad. Hay evangelio de la prosperidad, te hablan así directamente. Yo no encontré todavía aquí ningún evangelio de la prosperidad, yo por lo menos. Y mira que yo hace años que todo hice la Biblia, bueno, en 3 días y te dicen estas cosas así, barrabasadas, ¿verdad? O sea, son situaciones muy delicadas. Bueno, vamos a volver enseguida con más ñan de Yara ñe Nuevo Testamento. A Mike Steinpipe lo definen 2 cosas: es skate y es cristiano. Por eso en el 2010 empezó lo que llamó Ministerio del Skate con un sencillo objetivo. Me sentí llamado a llevar el mensaje de Jesús a los skaters porque son mis amigos, paso mucho tiempo con ellos y la mayor parte no va a la iglesia ni sabe nada del evangelio o de Jesús. Por eso me siento misionero en este ambiente. It's not about an idea, but a savior. En su web y en las redes sociales publica sus videos de skateboard junto a mensajes que ayuden a los cristianos a iniciar y desarrollar una relación con Dios. Entiendo lo difícil que es para ellos creer en Cristo como yo lo hago. Lo sé porque sé cómo es el ambiente del mundo del skate y estoy muy conectado con él. Para conseguir que el mensaje cristiano sea más accesible a los skates, Mike escribió un devocionario para 14 días. Se puede conseguir en la app Landing Bolt y en la Apple Store. Básicamente es un modo de exponer pasajes de la Biblia de modo de que los skaters puedan entenderla, sobre todo los que no han nacido en entornos cristianos o que no saben nada del evangelio. Mike dice que el ministerio del skate es el resultado de una llamada, es la demostración de que todos pueden ser misioneros y que no es necesario viajar a remotas partes del mundo para evangelizar. Basta con hacerlo entre los amigos y sin perder de vista su identidad cristiana. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yara ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto.
Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Te necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos, y aquí entonces encontramos el primer elemento, ¿verdad?, ante esta pregunta que hacíamos recién. ¿En qué concretamente debe cambiar el hombre? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar? Mira que cuando hablamos del hombre estamos hablando de nuestra situación actual. Yo, vos, tú, nosotros, vosotros, ellos, o sea, todas las personas, ¿verdad?, de todos estos pronombres que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces,
miramos aquí y nos dice, el primer elemento es que el Hijo del Hombre debe sufrir. Tenemos que entender eso. Y cuando hablamos de que tenemos que cambiar la enseñanza principal, primordial del discipulado del Antiguo Testamento, era esa concepción mesiánica de un Dios dulce de leche, de un Mesías que viene, varita mágica, como el Dios Zeus, como el Dios Apolo, lo que sea, que tira un rayo y un elefante convierte en un sapito. Entonces me cambió, me dio una solución así mágica, rápida. Veandas el año de Dios, veandas el Evangelio. Eso no es ni el Antiguo Testamento, por favor. Nosotros venimos directamente y en este sentido, por eso que tenemos que conocer muy bien el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento verdaderamente es una maravilla, si entendemos, ¿verdad? Pero tenemos que entenderlo, ¿verdad? Nosotros venimos del judaísmo, ustedes saben eso, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Algunos, lastimosamente, muchas veces me dicen, padre, yo no quiero leer el Antiguo Testamento porque no entiendo, porque si vos no entendés el Antiguo Testamento, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, no vas a entender nada del Nuevo Testamento. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Justamente con mucha gente, que al no leer, al no estudiar, al no ponerse, ¿verdad?, con fuerza para entender lo que significa el Antiguo Testamento, después evidentemente dice cualquier cosa con respecto al Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento responde absolutamente como una promesa que se está cumpliendo ahora en la persona de Jesús, pero que se viene acuñando, se viene trayendo, se viene reflexionando, se viene esperando. Y aquí por eso te está diciendo que lo primordial que se tiene que cambiar es esa enseñanza, ¿verdad?, sobre la concepción mesiánica que ellos tenían. Tiene que haber una transformación, entonces. Tiene que haber una transformación en el pensamiento, la metanoia. Bueno, ese es el primer elemento. El hombre Jesús, que se manifiesta como Dios mismo en medio de sus discípulos, tiene una trayectoria mundana bien determinada y bien trágica. Atención, es Dios y hombre. Dios y hombre. El hecho de la humanidad, el hecho de la encarnación quiere decir que Jesús de Nazaret, ¿verdad?, en él Dios asume todas las características del hombre, igual a nosotros. Nuestra lectura teológica después dice, igual a nosotros, menos en el pecado, dice, ¿verdad? Esa ya es una reflexión teológica, ¿verdad?, por el hecho de ser Dios, menos en el pecado. Pero después todas, entonces es asumida por Dios. Dios asume nuestra condición, nuestra limitación humana. También entonces, en este sentido de una determinación, de una flaqueza, podemos decir así, y sobre todo de una situación también trágica, difícil, dolorosa que podemos encontrar. Ahora, como los discípulos, no se entiende el último peldaño, que es justamente el resucitar. ¿Qué significa esto del resucitar? Ellos están diciendo. Vamos a mirar justamente en el capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10, cuando nos dice, el evangelista dice, ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. ¿Qué significaría resucitar de entre los muertos? Ustedes saben que la palabra resurrección, esa es la que nosotros utilizamos, ¿verdad?, en castellano. Pero en griego esa palabra se dice anástasis. Anástasis. Hamba eje y sela anástasis. Anástasis quiere decir levantarse. Epu'an. Nosotros también eso utilizamos, ¿verdad?, en nuestro dulce idioma guaraní o en el castellano también. Tenés que levantarte, le decimos a una persona, ¿verdad?, que está decaída, que está deprimida. ¿Qué le estamos diciendo? Tenés que resucitar. Anástasis, anástasis. En guaraní también decimos la misma cosa, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Anástasis, levantarse. Eso quiere decir después resurrección. La palabra resurrección, desde un sentido teológico, después nosotros utilizamos así, ¿verdad? Anástasis, pero es un levantarse, ñacapuá. Levantar la cabeza, mirar hacia adelante. Y entonces, ahora ya podemos ir entendiendo que el sufrimiento, la cruz, el egoísmo, eso nos está matando.
y no nos da la posibilidad entonces de hacer resurgir, de levantar a nuestra comunidad, de levantarnos nosotros mismos. Por eso dice, Jesús asume una situación bien determinada y trágica al mismo tiempo. Pero los discípulos no entienden este último peldaño que es el de resurrección. ¿Por qué ellos no están entendiendo? Y porque aquí pues te está diciendo, vos tenés que levantarte, vos tenés que ponerte de pie, vos tenés que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Para estar de nuevo, como para luchar, como ese giborín, como ese soldado, ponerte de pie, levantarte, no te quedes en el suelo. Anina la tiride con boisa bebes andigatoire ya pomba eve. Mañana, jamón burrire mañana. Bueno, desde aquí entonces nosotros podemos entender, ¿verdad? Que este último peldaño lo vamos a entender, o esta resurrección, este anástasis, este levantarse, lo vamos a entender solamente cuando entendemos que vamos a tener que ir muriendo, ¿verdad? Muriendo a muchos de nuestros egoísmos, a muchos elementos, ¿verdad?, que solamente nos llevan a encerrarnos en nosotros mismos. Eso es lo que nos mata, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a levantarnos y mirar bien adelante. Ahora, el maestro, confesado Mesías, una vez que él dice, sí, yo soy el Mesías, tiene necesariamente que sufrir mucho, ahí está, tiene que sufrir mucho, ser rechazado por los dirigentes del pueblo de Israel, ser asesinado y paradójicamente resucitar. Después viene la resurrección. Paradójicamente, ¿por qué tiene que pasar por todo esto y entonces después resucitar? Ahí está la pregunta, ¿verdad? La pregunta del millón. Este sufrimiento, esta lucha, este empeño, ¿verdad? Al final de todo, ¿verdad? Es aquí que necesariamente tendrá que hacerlo como camino. Si no lo hace como camino, entonces es imposible llegar a la resurrección. No hay domingo de resurrección sin haber pasado por un viernes de dolor, viernes de cruz, silencio del sábado, ¿verdad?, de esa reflexión, para luego resurgir, anástasis. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus brazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. No hay vacío, no hay soledad en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos reflexionando en este primer elemento, ¿verdad?, que nos pide, que nos busca y que decimos el Hijo del Hombre debe sufrir. Ahora tenemos que entender bien lo que significa este sufrimiento, ¿verdad? Se trata entonces, decíamos anteriormente, de una enseñanza restringida a los seguidores a la que nadie más tiene acceso. Una enseñanza que se va gradualmente explayando en la medida que se aproxima su cumplimiento. En la medida en que se va cumpliendo
entonces cada vez se va explayando mucho más, gradualmente. Es decir, que también el asumir el sufrimiento, el asumir la cruz, es un elemento de toda nuestra vida y se presenta como un proceso, porque aquí están caminando, están haciendo proceso, están haciendo cada vez más un encuentro, ¿verdad? Un camino hasta que llegamos a lo máximo, ¿verdad? Que va a ser el cumplimiento de ese anástasis, ese cumplimiento de esa resurrección. No nos vamos a quedar entonces en la cruz. Al principio es solamente el anuncio escueto de los hechos, ¿viste? Al principio es simplemente eso. Se nos anuncia, el Hijo del Hombre va a tener que sufrir mucho, va a tener que ser rechazado. ¿Cómo es eso? Ahí ya me cambió mi chip. Yo estaba pensando todo lo contrario, ¿verdad? Yo estaba pensando en un Dios que hace todo por mí, ¿verdad? Entonces, aquí este anuncio escueto de los hechos apoyados en la voluntad de Dios. Es necesario que acontezcan estos hechos. Es necesario que acontezcan estos hechos. En el 8:31 justamente dice, y comenzó a enseñarles, ¿viste? Que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Entonces, te va presentando todo este camino, el camino de la resurrección. Al principio como un anuncio, pero después entonces progresivamente Jesús lo va asumiendo y ellos se están dando cuenta de que es así, ¿verdad? En este camino. Y esta es la voluntad de Dios. Se apoyan en esta voluntad de Dios. La figura del Cristo estaría incompleta sin la serie de sufrimientos que terminan en la resurrección. Escuchen bien lo que decimos aquí, esto es para subrayar y ustedes pónganlo por escrito, ¿verdad? La figura de Cristo estaría incompleta sin la serie de sufrimientos que terminan en la resurrección. Sin la serie de sufrimientos que terminan en la resurrección. Es decir, que este camino nos lleva sí o sí, ¿verdad? Nos lleva a la resurrección, pero es un camino de renuncia. Es un camino donde no es que yo me pongo aquí y digo, mira que yo soy Dios, mira que yo soy verdaderamente alguien que jamás va a sufrir una pizca, ¿verdad?, de situaciones controvertidas en la vida. No, Jesús es el primero. Jesús es el primero, es rechazado. Por eso dice bien, ¿verdad? Ese versículo 31 nos está diciendo que va a tener que ser rechazado. Debía sufrir mucho, digo yo. Ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y luego resucitar al 3er día. Bueno, entonces así nosotros podemos seguir mirando, ¿verdad?, esta figura de Cristo que estaría incompleta sin el sufrimiento, estaría incompleta, ¿verdad?, sin ese afrontar, luchar, vencer todo obstáculo para llegar a la resurrección. Cierto que los escribas esperan un Mesías triunfal después que Elías haya preparado el camino. Elías fue preparando. Entonces, lo que nosotros aquí estamos mirando, ¿verdad?, en el versículo 12 del capítulo 8, Jesús, suspirando profundamente, dijo, ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se les dará ningún signo. No se les dará ningún signo, dice aquí, ¿verdad? En el 8:31 y siguiente, ¿verdad? Todo eso. Les aseguro que no se les dará ningún signo. Y dejándolos volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Y entonces viene a continuación, ¿verdad?, las otras sentencias y las otras realizaciones de Jesús. Por otra parte, cierto que los escribas esperan a ese Mesías triunfal después que Elías haya hecho todo un camino y preparado. Pero tanto Elías como el Hijo del Hombre están sujetos a la voluntad de Dios. Tanto Elías como el Hijo del Hombre, entonces, están sujetos a la voluntad de Dios, más que a las esperanzas de los hombres. Voluntad de Dios más que a las esperanzas de los hombres. Porque si no,
somos nosotros, ¿verdad? Lo que vamos a, entre comillas lo digo, inventar algo que responda simplemente a nuestras necesidades, a nuestras controversias. Aquí, sin embargo, es al revés. Ante una controversia y una dificultad, ¿qué hacemos? Nos ponemos en manos del Señor para entender cuál es su voluntad y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es al revés. Esta voluntad está escrito, es que tanto el uno como el otro padezcan mucho. El uno como el otro, entonces, padezcan mucho. El triunfo del Mesías está en la propia muerte y en su existencia más allá de la misma. El triunfo del Mesías está en la propia muerte y en su existencia más allá de la misma. Y eso es importante que entendamos, ¿verdad? El triunfo no está entonces simplemente en venir y repartir regalitos, ¿verdad? Y decir, yo soy el Mesías porque vengo aquí y le curo a todo el mundo, vengo y le toco, y entonces ya se levanta y se va. Seguramente ustedes recuerdan, una vez vino un pastor protestante del África, le trajeron. Incluso hasta nuestro Congreso ahí le recibió como hijo directo, no sé, ahí los senadores, los diputados, ¿quién sabe? Le llevaron ahí al defensor del Chaco, no sé, para curar. Y mucha gente se fue. Yo digo también, ¿para qué se va la gente? O sea, ¿cómo somos nosotros? No sé si solamente ellos se fueron, ¿verdad? Pero, bueno, algunas veces uno tiene esa esperanza, ¿verdad? Pero tenemos una esperanza, si tan... ¿dónde está nuestra fe, verdad? ¿Dónde está nuestra fe, verdad? O sea, en ese milagrerismo, ¿verdad? Porque Él vino para curar, dice. Y justamente el diario Popular, ¿verdad? Popular, ahí me llama, ¿verdad? Padre, ¿usted qué opina? Dice, ¿qué opina de esta situación que viene uno de allá, defensores del Chaco, que va a hacer milagros, que esto, que aquello? Y no sé, ahí se me inspiró nomás y le dije, bueno, en realidad, uno de esos sanadores, ¿sabes qué es lo que necesitamos? Que se vaya a IPS o que se vaya en los hospitales nacionales donde hay tanto enfermo. Póngale milagro. Y vamos a vaciar el hospital porque viene, le toca y le cura a todo el mundo. Porque esas son payasadas, ¿verdad? Que van y hacen, que está paralítico, que esto, aquello. Incluso después, ese mismo recorrió varios países de Latinoamérica. Pero en otros lugares, no sé si era en Venezuela o en Colombia, ¿verdad? Demostraron uno que le hizo caminar, ¿verdad? Después, fotos de Facebook que bajaron que había sido el tipo esquiaba, que el tipo andaba por la montaña, que el tipo hacía no sé todo. Y él para esa ocasión se fue ahí todo, ¿verdad? Que no podía caminar, que esto, que aquello, ¿verdad? O sea, mucha atención, ¿verdad? Con lo que estamos diciendo aquí. ¿Cómo presentamos a Jesús? Por eso la primera pregunta justamente nos decía, ¿quién es Jesús verdaderamente para el discípulo? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se presenta y qué es lo que nos trae? El Hijo del Hombre debe sufrir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo te queremos adorar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Abrirás los cielos hoy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Nuestro tema ahora, centrándonos en estas leyes del camino, sabemos que es justamente que el Hijo del Hombre debe sufrir. Pero ¿qué significa el Hijo del Hombre debe sufrir? Y es nada más que asumir nuestra condición de limitados. Antiguo Testamento ya te habla de estas cosas, te presenta todas estas cosas, ¿verdad? El Hijo del Hombre debe sufrir. Significa entonces asumir nuestra propia condición y nuestra propia limitación. Estamos siempre expuestos, ¿verdad?, a esto. Estamos siempre en la situación de que el hombre, por ser limitado, deberá sufrir. Al comienzo decíamos nosotros, y esto me parece que es muy importante, que la figura de Cristo estaría incompleta sin la serie de sufrimientos que terminan en la resurrección, decíamos. Estaría incompleta la figura de Cristo.
Y eso es lo que yo siempre insisto, ¿verdad? Y este es nuestro gran problema, ¿verdad? Cuando reinterpretan o leen a Lutero, pero sin entender, ¿verdad? Pues este es además es un dominico. Ustedes saben quiénes son los dominicos. Los dominicos, por excelencia, ¿verdad? Y por carisma, tienen ese don, ¿verdad? De la predicación. Es un agustiniano, perdón, no dominico, un agustiniano, ¿verdad? Entonces, Lutero. Y ellos tenían, ¿verdad? Y tienen hasta ahora, por carisma, la prédica, ¿verdad? De la palabra. El predicar, el agustiniano verdaderamente que entra profundamente dentro de esta espiritualidad, de la enseñanza de esa teología profunda, ¿verdad? Él era un gran profesor, un alemán, ¿verdad? De primera. Digo, gente ya preparada, no son gente improvisada, ¿verdad? Pero lastimosamente después otros intereses, no a él, sino que los que aprovecharon, ¿verdad? De ciertas cosas y ciertos elementos que él, dentro de su reflexión, que estaba en lo justo. Es como que yo ahora me ponga a criticar ciertas cosas que no funcionan dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Y entonces viene un político, un güey corneta aquí, dijo, el padre Cabañas, y comienza entonces, y ahora vamos a formar un grupo y protestamos contra la iglesia, contra la institución. Yo prediqué solamente como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todos somos pecadores, ¿verdad? Todos estamos frente a errores porque somos limitados. También los que estamos al frente de las instituciones religiosas, evidentemente, nos equivocamos. Eso, si nosotros decimos, entonces vamos a tirar la primera piedra nosotros, ¿verdad? Ante esto que Jesús dice, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y yo pienso que no, yo por lo menos no tiraría ninguna piedra, ¿verdad? Y bueno, y entonces ahí solamente la gente se aprovechó, ¿verdad? Del pensamiento un poco de Lutero, lo lleva a otra dirección y hace que suceda lo que ya conocemos, ¿verdad? Y eso ahora está en una cosa medio irreversible, ¿verdad? Pero ojalá, en la medida en que tomamos conciencia, en la medida que hacemos estudios serios, puede ser que poco a poco, ¿verdad? Si nos concienciamos, porque esto es educación también. Y esto es una verdadera prédica, ¿verdad? Y aquí no es simplemente, porque algunas veces me dice, padre, usted tiene que ser más querigmático, tiene que apuntar a lo querigmático, usted tiene que forzar en lo querigmático. No. Yo les puedo decir, por mi corta y pobre experiencia, ¿verdad? Yo me doy cuenta que lo que nos falta, ¿saben qué es? Justamente la catequesis, educación, nous, conocer, saber. Lo que dice Pedro, dar razones de nuestra fe. Pero hago la falta, ¿entendés? Aquí yo pienso que no es tanto, el querigma. El querigma es solamente para agarrar. Ese es como un caureí para que la gente venga. Pero ¿de qué me sirve yo traer a la gente y después no le doy un alimento, como dice Pablo, ¿verdad? El alimento profundo, ¿verdad? Nosotros tenemos que procurar dar el alimento profundo para poner las bases, para que esa fuerza y esa fe nuestra se pueda mantener sólida. Pero para eso necesitamos catequesis, para eso necesitamos justamente reflexión teológica, para eso necesitamos hacer un camino y entender lo que verdaderamente la palabra de Dios nos dice. Yo, padre, nunca leí la Biblia, yo, padre, nunca cuando estaba en la iglesia católica. Mentira. Nunca, vos nunca te esforzaste en hacer una buena catequesis. Pero no venga y me diga ahora barra. Eso es imposible, ¿verdad? Porque justamente siempre, desde que la comunidad judeo-cristiana, imagínense el judaísmo, donde el judaísmo tiene la sinagoguez, ¿verdad? Los primeros son los judíos, ¿verdad? Son los que se reúnen en torno a la palabra. Sobre todo ya desde el exilio, incluso cuando ellos ya no tienen esa posibilidad, ¿verdad?, de hacer el holocausto, el único lugar donde nosotros podemos presentar las víctimas, ¿verdad?, del altar y ofrecer el holocausto era Jerusalén. Oye, entonces se van al exilio. ¿Qué hacemos? Nos desesperamos, aquí no podemos hacer. En tierra extranjera, ¿cómo vamos a hacerlo? Imposible. Y entonces es en ese momento en que viste cómo Dios y la fuerza del Espíritu, el Ruaj, ¿verdad?, comienza a trabajar en el corazón, en la mente de esa comunidad. Y entonces comienzan a reunirse, sinagogues, reunión, sinagoga, y comienzan a reflexionar ¿qué cosa? Y comienzan a reflexionar sobre su historia mirada desde Dios. Y surge entonces
surgen y se organizan los escritos bíblicos, los escritos de la Biblia. La Biblia no estaba escrita entonces como tenemos hoy ahí los 73 libros todos juntos. O pensemos un poco en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O pensemos en la Torá, porque aquí verdaderamente lo que se comienza a escribir es un poco la Torá, ¿verdad? Los otros estaban todos dispersos de aquí para allá, pensamientos, etcétera, hasta que entra, ¿verdad?, en una superorganización, un pensamiento, un repensar nuestra historia desde Dios. ¿Se dan cuenta entonces? Esto es un resurgir. Esto es lo que nos está diciendo. ¿Pero desde dónde? Y justamente aquí nos dice, el Hijo del Hombre debe sufrir. Nosotros miramos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero en este caso, si vamos a mirar desde el Antiguo Testamento, quiere decir que nosotros tenemos que entender ese camino del dolor, del sufrimiento, como una experiencia que nos hace reflexionar para mirar en positivo. No hay mal que por bien no venga. Entonces, esa fuerza, ¿verdad?, de Dios, del Espíritu, que trabaja ante situaciones, también incluso ante situaciones extremas, pero porque nosotros sabemos que es parte de nuestra vida. El sufrimiento es parte esencial de nuestra vida, porque somos limitados. Eso nunca va a desaparecer. Cizaña y trigo, trigo y cizaña, los dos van a crecer juntos en nuestra vida. Nosotros tenemos que ponernos de pie, tenemos que resucitar ante todo aquello que es controvertido, que es sufrimiento, pero para vencer, para afrontar de una manera totalmente diferente, ¿verdad?, el sufrimiento y la muerte. Entonces, queridos amigos, por hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico, vamos a seguir sobre esto reflexionando, porque aquí está el meollo y el caracú, ¿verdad?, del Evangelio y sobre todo de San Marcos. Ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.